Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Anteriormente vimos cómo Dios estaba mostrando su poder por mano de los apóstoles, que tenían esta señal de hacer milagros. Entonces Dios estaba respaldando a aquellos que iban a venir a escribir el Nuevo Testamento, aquellos que estaban iniciando la nueva religión, con el poder de su Espíritu Santo. Ante esto vimos que viene crecimiento. Cuando hay respaldo en la iglesia viene el crecimiento, pero también viene la oposición. Y aquí estamos viendo la oposición. Del versículo 17 en adelante vimos que los ponen en la cárcel. Los agarran a estos que están predicando y los ponen en la cárcel. Los encierran por predicar la palabra de Dios, la oposición. Y es algo que Jesucristo advirtió, que iba a venir oposición siempre. Siempre que usted intente hacer algo bueno, va a venir alguien que va a intentar apagar la fiesta. Pero también Jesucristo les advirtió varias veces, varias ocasiones, en especial en Lucas 21:12, les dijo que los iban a agarrar y los iban a poner en la cárcel. Jesucristo les dijo a sus discípulos que ustedes serán aventados a la cárcel. Y entonces se estaba cumpliendo. Jesucristo no les mintió, se estaba cumpliendo. Para este momento usted entenderá que esa promesa de que serán arrojados en la cárcel, como otras tantas promesas, pues no son para todos. ¿Cuántos de ustedes han estado en la cárcel por predicar la palabra de Dios? ¿Verdad? Es por eso que es importante interpretar la Biblia, no porque está ahí vamos a decir que es para nosotros. Tuve a un conocido que ya les he platicado varias veces, pero a mí me sacó de onda ya en Río Rancho cuando fuimos, porque la esposa nos pidió que le ayudáramos para sacarlo de la cárcel. Fuimos a sacarlo de la cárcel, y cuando fuimos a sacarlo de la cárcel: ¿qué onda, Edgar? Le dije: ¿qué anda haciendo? Y él dijo: mire, pastor, ¿dónde nos trae el Señor? No, lo agarraron robando en el Walmart.
Y a veces así, la gente tiene mal comportamiento y luego vienen las consecuencias de su mal comportamiento y luego le echan la culpa a Dios. No, estas personas verdaderamente estaban predicando la palabra de Dios y por eso exclusivamente, sin duda alguna, por eso fueron echados en la cárcel. Pero otra vez se muestra el poder de Dios. Se muestra el poder de Dios, ¿no? Si seguimos leyendo la palabra de Dios, aquí en el versículo que es el... Vamos a continuar en el 21. Fíjese. Dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya se lo habían llegado a la cárcel, los enviaron ahora, tráiganlos, vamos a hacerles juicio. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera, de pie en las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban qué vendría a parar a aquellos. O sea, dicen, caray, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No le entiendo, no. Tal vez pensarían, a lo mejor alguno pagó, algún corrupto. ¿Quién sabe? Estaban confundidos, estaban intentando hallar la solución. Nosotros sabemos, porque acabamos de leer, que fue un ángel del Señor quien los sacó. Un ángel de Dios fue y los sacó. Otra vez el respaldo de Dios. Dios dijo que ellos iban a durar hasta que iban a durar y ellos duraron sin ser asesinados hasta que Dios dijo que iban a durar. Entonces ni la cárcel, ni las piedras, ni el naufragio, nada acabó con la vida de los apóstoles hasta que Dios lo permitió. Y aquí vemos otra vez la mano de los ángeles. Ahora, yo sé, por muchos años, perdón, me voy a detener tantito, las personas han dialogado si tenemos un ángel guardiano, ¿no? Y que nuestros hijos tienen un angelito que los cuida. Muchas personas no se atreven a leer la Biblia, les da pereza o algo similar. Pero ¿sabía usted que Dios sí usa a los ángeles para cuidarnos, para protegernos y para guiarnos? Sí usa. Por ejemplo, en el Salmo 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tiene quien lo defiende, es un ángel, dice. El ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? ¿De cualquiera? Nos dice, de los que le temen y los defienden. Si fuésemos a Daniel, por ejemplo, uno de los ejemplos en el capítulo 6 de Daniel, nos damos cuenta que Daniel, por orarle a Dios, fue arrojado no a la cárcel nomás, sino al foso de los leones. Se lo iban a chuletear los leones. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22, que Dios envió, de Daniel 6, que Dios envió a un ángel para cerrar la boca de los leones. Ya no hubo peligro, pues. ¿Quién fue quien le cerró la boca a los leones? Los ángeles. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios ha usado a los ángeles desde el principio. Por eso la Biblia otra vez en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2, dice que no olvidemos la hospitalidad, porque sin saberlo muchos han, ¿qué? Hospedado ángeles. Hospedado ángeles. Ahora, ¿cómo reconocer a un ángel? No sé, sigamos. No, pues ¿para qué le miento? Dice la palabra de Dios que tiene una apariencia humana. Así dice, muchos sin saberlo han hospedado ángeles. ¿Para qué le voy a andar con mentiras de que 2, 3 de ustedes parecen ángeles? Tienen una actitud bien bonita, bien gentiles, bien bondadosos, están siempre prestos para ayudar. Y dice uno, wow, esto es lo más que se acerca a un ángel. Bueno, como sea, los enemigos, volviendo a la cita en Hechos, capítulo 5, como sea, los enemigos que arrestaron a los apóstoles por predicar la palabra están confundidos. No saben qué hacer, ¿no? Es como que se hace realidad el Salmo 23 cuando dice el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque así quedaron ellos, caray, pues qué onda.
¿Dónde quedaron? Los que encerramos, están los guardias de pie, están las puertas cerradas, los refundimos hasta el último y no están. Quedaron confundidos. Así es como quedan los enemigos de uno cuando Dios interviene, brother. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Hechos 5, 25. Viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es que no era la primera vez que lo arrestaban, ni era la primera vez que predicaban los apóstoles de Jesucristo. Ya había sucedido antes, ya los habían amenazado, y ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que llama la atención aquí, que no es repetitivo, es cuando este sacerdote dice: queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. A pesar de que sí fueron ellos quienes se echaron a Jesucristo. Fíjese, por ejemplo, en Juan 11, versículo 49, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Uno de ellos dijo, cuando estaban dialogando sobre Jesucristo, dijo: nos conviene que muera este, nos conviene matar a este. Y luego después, pues usted sabe, lo llevan a juicio con Pilatos, con Herodes, con Pilato, y aquellos no los quieren condenar. De hecho, en Lucas 23, versículo 21 y 23, para que usted dé cuenta qué tan insistentes eran los sacerdotes en asesinar a Jesucristo. Lucas 23, 21 al 23. Pero ellos, volviendo a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él, o sea Pilato, les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos, los sacerdotes, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y ahora dicen aquí en Hechos 5, ya que estaban predicando los apóstoles: queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, yo soy inocente, yo no le hice nada, pero sí le habían hecho. O sea, la mentira de los religiosos es mucha, brother. Hay una palabra ahorita que nosotros oímos y sabemos lo que es, pero muchas veces no comprendemos qué tan hipócritas pueden ser los religiosos. O sea, la habilidad de mentir estando cara a cara con usted es mucha. Es mucha, mienten. O sea, no tienen ni siquiera un poquito de ¿qué? ¿Redar qué? Exactamente. No, a nada les cala. Se avientan la mentira como si nada. Y así están ellos. No. Ustedes quieren echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Ahora, aquí vemos otra vez el atrevimiento de los cristianos. Acuérdense que acaba de nacer la iglesia. Y estos están enfurecidos. Y estos sacerdotes acababan de asesinar al mero a Jesucristo. Y era para que los cristianos dicen: oigan, estos acaban de asesinar a Jesucristo, nos van a asesinar a nosotros. Mejor chitón. Pero no, fíjese, el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es donde empieza. Y les dice Pedro: primero y más importante, nadie está por encima de Dios. Nadie.
ni nada. Ahora va a comenzar Pedro con la predicación. Va a comenzar Pedro a predicar. Lo están amenazando por predicar. No es la primera vez, varias veces. Ya lo habían metido a la cárcel, ya lo volvieron a traer. Y va a continuar predicando Pedro. Oiga, es que ese es el propósito principal de la iglesia. Mucha gente muchas iglesias ya se equivocan, ya se están confundidos. ¿Para qué está la iglesia? Los milagros que se hicieron en el libro de Hechos son el gancho. Son el gancho, son la atracción para que la gente pudiera escuchar la predicación. Eso es, bro. Incluso aquí, el día de hoy, usted necesita entender, todos los que estamos aquí, fuimos de alguna manera o de otra atraídos a escuchar la palabra de Dios. Dios usa una gran variedad de cosas y de circunstancias y de emociones y de personas para atraernos aquí. Dios bien puede usar nuestra misma conciencia, nuestros sentimientos de soledad, de tristeza, un vacío dentro de nosotros. Dios puede usar hasta la culpa que traemos. Dios puede usar hasta la suegra o al novio, a la esposa, al esposo. Dios usa muchas cosas, pero el fin de todas las cosas no es para que usted se sienta ya relajado y tranquilo y que su vida va a ser próspera y va a tener todo lo que ha soñado siempre. El fin es que usted escuche la palabra de Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Usted no quiere salir de aquí creyendo de que Dios le va a dar en abundancia y prosperidad y que va a ser una de las personas más prósperas sobre la tierra. No, usted quiere salir de aquí reconociendo que usted está en buen estado con Dios. Que usted y Dios hicieron las paces. Usted quiere salir de aquí sabiendo que si en ese momento usted fallece porque le cae un rayo, porque lo atropellan, porque le da un paro cardíaco, en ese instante usted se va para el cielo. Con esa confianza, con esa tranquilidad quiere salir usted de aquí. Y esa es la predicación que nos mandaron a compartir, a dar. Entonces, versículo 30, Pedro comienza a predicar y dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Y otra vez está hablando de resurrección. Hay poder en Dios, hay poder en Jesucristo. Jesucristo no está muerto, está vivo. Hay esperanza por lo tal. Y todas las veces que predican los apóstoles hablan de la resurrección de Jesucristo. Muchas de las predicaciones de hoy lo evitamos porque, ay, no, eso se oye feo. Pero resucitó. Ahora, hablar delante de los sacerdotes sobre la muerte y resurrección de Jesucristo es bien importante, porque es parte de la teología mesiánica, de lo que iba a suceder con el Mesías. Y estos hombres a los que le está hablando Pedro conocían mucho el Antiguo Testamento, lo tenían pero bien estudiado, brothers, bien estudiado. Y sabían de ciertos padecimientos que anunciaba el Antiguo Testamento, aunque no los comprendían. Y luego dice Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Otra vez, Pedro. Le acaban de decir ellos, oye, no nos eches la culpa. Y ahí va Pedro, ustedes lo mataron colgándolo de un madero. Pues sí, ya sabes, Pedro, que estos se enojan cuando les dices la verdad. ¿Por qué les dices la verdad? Mejor no los provoques. Así es como hoy predicamos muchas veces nosotros, pues. Por no ofender, por no lastimar, para que no se vaya, para que vuelva. Mejor vamos a ablandar las palabras que predicamos. Vamos a cuidar lo que decimos. Vamos a darles música a sus oídos. ¿Qué dijo aquel cantante? Que el cristianismo debe ser una religión que no exclusiva, sino inclusiva, dijo. No, qué error. El cristianismo nunca ha sido inclusivo. Siempre ha sido exclusivo. A tal grado que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Ese grado de exclusividad tiene el cristianismo. Y ahorita cantantes famosos cristianos diciendo, tenemos que ser inclusivos. No hay que ofender a... estás predicando otro rollo tú, brother. ¿Cómo que no quieres ofender? Versículo 31. Sigue predicando Pedro y dice, a este Dios ha exaltado con su diestra
por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ok, otra vez, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿A quién, perdón? ¿A quién está hablando Pedro y los apóstoles? A los eruditos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y les está diciendo, a este Dios ha exaltado con su diestra. ¿Cómo lo ha exaltado? Dice, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Son profecías. Lo que les acabo de decir en este pequeño versículo son profecías que ellos entendían del Mesías. Por ejemplo, una de las profecías está en Daniel capítulo 7, versículo 13 en adelante, nomás para que vea la similitud, ¿no? En Daniel 7, dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nomás para que se fije rapidito, les dice Pedro, a Jesús Dios ha exaltado. Y luego dice Daniel, yo lo vi subir con las nubes del cielo. Exaltado es literalmente levantado. Lo levantó. Y luego dice con su diestra. Y su diestra en nuestro léxico actual, ¿qué es? Con su derecha. ¿Sí? O sea, lo puso a su derecha. Y dice en Daniel, dice que vino en las nubes como hijo de hombre, que es Jesucristo, hijo de hombre. Dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está, a su ladito. Y dice que lo puso en Hechos, dice que lo exaltó por príncipe, por líder, por jefe. En Daniel 7:14 dice, le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos. Le está predicando a gente que sabe Biblia, a gente que puede escuchar estas palabras e inmediatamente hacer una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y entender, de este es el que habló, no nomás Daniel, sino todos los profetas. De este es el que predicó. Pero pues la gente que no quiere, el versículo 32 sigue hablando aquí en Hechos 5. Y luego le dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y otra vez le está hablando a los eruditos, a los que conocen las Escrituras. Y dice, no nomás nosotros somos testigos, también el Espíritu Santo. Joel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 29, dice, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y ellos le están diciendo, no nomás soy yo testigo, sino el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, son unas conexiones que ellos debieron de haber hecho en ese instante porque de eso vivían. Y son dos testigos. Un testigo son los discípulos, los apóstoles, y el otro es el Espíritu Santo. Y Jesucristo, usted recordará, anunció de eso también. En Juan 15:26 dijo Jesucristo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Está un testigo. Jesucristo les dijo en Hechos, aquí mismo, antes de ascender, en el primer capítulo, versículo 8, les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está el segundo testigo, nosotros los humanos. Me seréis testigos en todos lados, donde sea que vayas, donde sea que estés. Y si quiere estudiar más la Biblia, se da cuenta que hay otras cosas que testifican acerca de Jesucristo. La palabra de Dios dice que la naturaleza misma habla acerca de Dios, de nuestro Creador. La misma Biblia es la que testifica, es la que habla acerca de nuestro Creador.
Dice, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, hay suficiente evidencia y suficientes testigos como para creer en Jesucristo. Versículo 33. ¿Qué cree? ¿Entendieron? Los sacerdotes entenderían, dice el versículo 33. Ellos, los sacerdotes, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Uy. No, pues se enojaron más. Se enojaron más, no entendieron. Así hay gente que por más evidencia que usted le dé, no va a entender. Y es importante entender de nuestro lado que no somos nosotros quien convencemos a las personas. El que convence verdaderamente es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos mensajeros, llevamos el mensaje y hasta ahí. Es todo nuestro trabajo. Pero entre todos estos sacerdotes había un hombre especial, se llama Gamaliel. Un hombre que cuando escuchó eso del Espíritu Santo, como que se le puso la carne de gallina. Como que la pensó 2 veces y dijo, ah, caray, ah, caray. Sigamos leyendo en el versículo 34 ahora de Hechos 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entre todos ellos hubo uno que agarró la onda. Palabra sabia soltó, aunque era de ellos. Ahora es importante entender que no todo lo que permanece es de Dios, pero todo lo de Dios permanece. ¿Sí entendió? Sí, es importante eso. Todo lo de Dios permanece, pero no todo lo que permanece es de Dios. En Hechos 9, versículo 5, vemos a un hombre peleando contra Dios mismo. Ese hombre se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y se le aparece Jesucristo y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Era lo que estaba evitando Gamaliel, pelear en contra de Dios. Pero después encontramos a otro fariseo que sí se encontró peleando en contra de Dios. Ese fariseo, Saulo de Tarso. Y fue el que escribió, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, este Saulo. Versículo 40, volviendo a Hechos 5, 40, broes. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, o sea, estuvieron de acuerdo con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, no tan de acuerdo porque sí les pusieron una tunda. Después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ahí está otra vez la intimidación. Cállense, porque a la otra sí no los matamos. Y los pusieron en libertad. ¿Y qué cree que hacen los discípulos? Versículo 41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, no nomás los domingos, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo? Después de que los amenazaron otra vez, dice, todos los días no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo.
Ahora, aquí hay dos palabras, pues déjame la aclaro rápidamente. Predicar y enseñar. Dos palabras que no entendemos muy bien en el día de hoy. Pero cuando leemos la palabra de Dios, predicar y enseñar se parecen, pero no son exactamente lo mismo. Predicar es cuando usted comparte a Jesucristo con alguien que no lo conoce. Esa es la predicación, la única que existe. No hay más que esa predicación. Podríamos ir a Mateo 28, cuando Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Okay? Esa es la predicación, hacer discípulos. Es la única predicación que existe. Yo sé que algunos dicen, no, yo escuché a un pastor predicando sobre finanzas. Yo escuché a otro predicador predicando sobre cómo mantener el cabello saludable. No. Es que así son los de hoy, ¿no? La única predicación, según la palabra de Dios que existe, es compartir a Jesucristo. Y es lo que hicieron todos los apóstoles, todos los discípulos. Y luego está la enseñanza. La enseñanza es para los que ya aceptaron a Jesucristo. ¿Okay? Por eso aquí dice que no cesaban de qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, necesitamos los dos en la iglesia. Si una iglesia, que he conocido brothers que siempre es la misma predicación, porque nomás hay una y siempre la sueltan, o sea, siempre que predican es la misma predicación, la misma. Jesús te ama, Jesús murió por ti, arrepiéntete y tendrás la vida eterna. Y está bien, pero usted escucha la misma predicación siempre, ¿cómo le caerá? No, la verdad uno dice, oye, no, ya quiero carnita, échame otra cosa. Y ahí es donde entra la enseñanza. Entonces, una iglesia no nomás necesita predicación, necesita enseñanza. Muchas de nuestras iglesias les falta la enseñanza y otras les falta la predicación. Ninguno de los que tienen son salvos. Pero ya les están enseñando cómo amarrarse la cinta de los zapatos. A mí todavía no iré. Pero el caso es de que enseñanza viene después de que la predicación. Ahí volviendo a Mateo 28, 19, Jesucristo dijo, id y haced discípulos, y lo dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Se fijó? Esas son las dos cosas. Predicación es compartir a Jesucristo. Enseñarle es a aquellos que ya han aceptado a Jesucristo, enseñarle todas las cosas que Jesucristo ha guardado. Y en esta iglesia intentamos que no falle, que no falten las dos. Tenemos muchas enseñanzas. Aquí hay enseñanza en los hogares, hay enseñanza aquí. Pues la mayoría de la gente dice, algunas personas han dicho, así, porque tienen confianza que me han dicho, Herminio, tú no predicas, tú enseñas. Así me han dicho. Qué bueno que enseño, pero es importante predicar también. No más que ellos no saben lo que es predicación, porque para el día de hoy la gente está tan influenciada por la religión que predicar es acércate a Jesucristo y Él te va a dar todo lo que tu corazón desea. Tú ven a Jesucristo y Él va a hacer que tu familia se sane, tu relación con Dios va a prosperar. O sea, tiene que ver con gritos. Y para ellos eso es predicar. Y si uno no grita, no está predicando. Eso es lo que la gente cree hoy el día de hoy. La predicación lleva gritos. Y tantito de... No saben porque no leen la Biblia. No saben. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de los gritos. Hay algunos de ustedes se despertaron cuando grité. Entonces, es lo bueno de los gritos, ¿no? O sea, si no los despertamos, no van a escuchar la enseñanza. Por eso a veces hay que gritar, hay que cambiarles el ritmo. Pero en realidad, tampoco digo que esté mal. Porque hay personas que solo a trancazos entienden, brothers. O sea, hay personas que entienden cuando les habla uno bonito y tranquilo, mira, mi hijo, Dios te ama. Y hay otros, ¿tuviste o quieres otra? O sea, hay diferentes personalidades y yo creo que para cada personalidad hay un maestro. Pero volvamos aquí, brothers. Lo que hacía la iglesia era predicar. Predicar. Cada vez que predicaban, había alguien que se arrepentía de sus pecados y aceptaba a Jesucristo como Señor y Salvador. El reino de Dios se hacía cada vez más grande. Más habitantes en el reino de Dios.
Porque eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Aquí no estamos para ayudarle a la gente a conseguir una mejor carrera, para que acabe la universidad, la escuela. No, la iglesia no está para quitarle la enfermedad a nadie, para evitar que mueran de COVID o de cáncer o de algo así. La iglesia está para evitar que la gente se vaya al infierno. Para eso está. Y la única manera que evitamos eso es predicando la palabra de Dios, predicando a Jesucristo como Señor Salvador. La palabra de Dios lo dice bien claro, que ellos estaban pero aferrados en predicar. A predicar. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice, la fe es por el oír. O sea, ¿cómo van a tener fe? Dice, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahorita tenemos muchas iglesias que están saturadas de gente, pero no tienen fe, no han creído porque no se les ha predicado. O sea, tienen más fe en la patita de conejo que traen ahí en las llaves que en Jesucristo. Cuando usted les pregunta a muchos de estos miembros de las iglesias, ¿vas a ir al cielo? Y ellos dicen, no sé, solo Dios sabe. No tienes fe, no crees en aquel que creíste que es suficiente para salvarte. ¿Vas a ir al cielo? Pues espero que mis buenas obras sobrepasen las malas obras que hice y de esa manera que Dios me... Nadie es salvo por obras. O sea, lo más simple, lo más sencillo, lo más básico, lo más fundamental del evangelio, de la predicación, no se lo saben. Y tienen años yendo a las iglesias. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10:14. ¿Cómo? Entonces usted se da cuenta que estos apóstoles, los discípulos de Jesucristo, la iglesia, cuando nació, predicaban aunque los amenazaban. No prediques. Y salían a predicar y a predicar y a predicar. A predicar que ellos eran machines y que ellos podían y que van a tener camellos nuevos. No, a predicar el evangelio, la palabra de Dios. De eso se trata, la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su última carta a su gran amigo y pastor Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, le dijo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice, no nomás predica cuando las cosas estén chidas, cuando te acepten, cuando te quieran, Tú predícala siempre la palabra. Porque de eso depende la vida eterna de las personas. No les estamos predicando una religión, una denominación, les estamos predicando a Jesucristo. Él es el único camino al cielo. O sea, las cosas que muchos cristianos me han platicado, me han preguntado, me sacan de onda, cristianos que tienen años en las iglesias. O sea, cosas que es puro paganismo. Muchos cristianos creen más en paganismo que en Jesucristo, dentro de nuestras iglesias. Cosas como que velas prenden, cosas como que si el aceitito en la puerta le ayuda para que no entren demonios. Y tienen tantas ideas tan rarototas. Pero en Jesucristo no tienen fe, no tienen confianza. Y a algunos pues les falta que les enseñen. Pero lo principal y más importante, brothers, es predicar la palabra de Dios. Y es lo que la iglesia hacía. Es lo que la iglesia hacía. Mire, si quisiéramos una mega iglesia, es muy fácil de lograr una mega iglesia. Por primera vez se lo voy a decir en público. Por si alguna vez usted se quiere ir a ser millonario siendo religioso para que acabe en el infierno, se lo voy a decir. ¿Ok? La manera fácil de hacer una mega iglesia. ¿Está listo para escucharlo? Ahí le va. Y le va a servir para cualquier negocio que tiene. Y si vende flores, chicles, palomitas, lo que venda. Primero, para que vea que aquí no andamos buscando una mega iglesia. Primero, necesita hospitalidad. ¿Hospitalidad? Y la hospitalidad
tienen que venir acompañada de la apelación, que el edificio se vea bonito, que esté adornado, que haya acá, pero la hospitalidad, eso ayuda a que la gente se quede. ¿Ok? ¡Pum! Checado para una mega iglesia. Todos esos falsos pastores que me escuchan, órale, checado. Segundo, son nomás 3 pasos, bro, nomás 3 pasos. Para tener una mega iglesia necesita buena música. Pero buena, perrota, no deje al pastor Herminio cantar y tocar. No, queremos crecer aquí. No le hace que le tenga que pagar a los músicos borrachos, pero que toquen bien, ¿ok? Que canten bien. No le hace que andan allá con sus cosas raronas en el mundo. Necesitamos buena música para que la gente sienta que la atmósfera del Señor está en este lugar y que el ambiente está cambiando. Y de esa manera la música empieza a tratar con nuestras emociones y nuestros sentimientos. El poder en la música es mucho. ¿No se ha fijado que de repente empieza Juan Gabriel a tocar y usted empieza a llorar? ¿No se fija? Yo no nací para amar. Dice, ¿por qué estoy llorando? Si hasta casado estoy. Hay mucho poder en la música. Hay mucho poder. O sea, usted tiene unos trabajadores pintando, no sé, con un bolerito, el del, no sé, una cancioncita ley, están así. Pero les pone una... Acaban hasta bien rápido el trabajo. Dice, ah, caray, este jale era para 4 días y lo acabaron en 2 horas. Pues la música afecta mucho las emociones, la actitud, el comportamiento, la energía de las personas. Entonces, quiere una mega iglesia, asegúrese de tener la música adecuada. ¿Ok? Y si en la música le pone palabras donde dice que todo da vueltas alrededor de usted, oiga, pues mejor. Que soy poderoso, que soy victorioso, que yo me merezco el mundo, el universo y todo lo que queda además es mío. No, hombre, pues me va a sentir muy bien la música. ¿Cuántas van? 2. Tercero. Y pueden pagar ahorita por la conferencia allá afuera, ¿eh? Tercero, para tener una mega iglesia. Una iglesia de cientos y de miles. Que la predicación sea más, si bien, motivación personal. Asegúrate que motivas a las personas con tu predicación, con tu mensaje. Que les digas que nacieron unos triunfadores. Que les digas que pueden mover montañas, literalmente montañas. Usted le empieza a cantar a la gente sus motivaciones personales y la gente se la empieza a creer. Somos bien creídotes porque somos tan creídos. Nos vemos en el espejo y decimos, cuando Dios me hizo quebró este molde. Y luego alguien nos lo empieza a decir y nos la creemos a tal grado que empezamos a aflojar dinero y le decimos a alguien más, ven a la iglesia porque ahí nos hacen sentir bien. Ay, me recordaron que soy un hijo de Dios, por lo tanto soy un príncipe. Y si soy príncipe, soy heredero de todo este mundo. Y la palabra de Dios dice que todo lo que la planta de mi piel pisara es mío. Así le hacen los motivadores personales. Con esas 3. No, hombre, brothers. Crece el asunto, crece. Pero ¿cuántos de estos van a ir al cielo? Ahí está la pregunta. Porque lo que lleva al cielo, brothers, es Jesucristo nada más, únicamente. La entrada al cielo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es que usted da dinero, no es que usted camina de rodillas, no es que usted se vista diferente, no es que usted dejó de bailar o de tomar, no es que usted comenzó a venir a esta iglesia o aquella iglesia, no es que usted ahora lee la Biblia o que por eso va al cielo. Lo único que da la salvación es Jesucristo. Efesios lo dice bien claro. ¿Ok? No es por obras, es por medio de la fe. Por su gracia somos salvos, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo no vamos a predicar esto, brothers? Ahora, si hay un poder en usted, como iglesia, si hay un poder, si tiene un poder,
No nomás usted, pero todo aquel que viene a los pies de Jesucristo tiene un poder y tiene un trabajo que hacer. Tiene el poder de influenciar a alguien más. Tiene el poder de influenciar a alguien más. Y no nomás con palabras, sino con su vida. Entonces también tiene el poder de desmotivar a alguien más. Aquí ha habido personas que me dicen, yo no voy a esa iglesia porque va tal individuo. O sea, ya, chale, por culpa de este ya no vino. Pero es que el mensaje que tiene Dios para la humanidad lo ha depositado en manos de la iglesia. Nosotros somos sus agentes. La Biblia lo dice de diferentes maneras y a un punto que llega a decir que somos el cuerpo de Cristo. Somos su voz, somos sus manos, somos sus mensajeros. Y todavía como lo pone 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 20, somos sus embajadores, sus representantes. Y 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Póngale atención, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20 dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, te decimos, reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje. Haz las paces con Dios. Aquí vas a vivir unos cuantos años y la eternidad, ¿dónde te la vas a pasar? Aquí nomás tienes la puntita del dedo gordo dentro de tu vida. Toda tu vida está más allá, está más por delante. Y vas a seguir siendo tú. Vas a seguir siendo tú. No creas esas mentiras, esas fantasías que tu mente va a ser borrada y que... No, vas a seguir siendo tú. Y vas a recordar que rechazaste la oportunidad de reconciliarte con Dios. Así que ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Si te falta dinero, si te falta salud, es secundario. Es secundario. Que no te falte a Dios en tu corazón. Eso es lo principal, lo más importante. Y las iglesias, ese es el trabajo que tenemos que hacer aquí. Predicar a Jesucristo. Así que, si usted ha sido parte de la iglesia y no ha compartido a Jesucristo con alguien más, órale, aliviánese. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no lo has aceptado, no la religión, no me confundas. A Jesucristo, a Dios encarnado que vino y murió por tus pecados y resucitó y de esa manera te demuestra que tú también puedes tener vida. Pues acéptalo. Él da la invitación. Él te dice, acéptame a mí. No sigas una religión, no sigas a un religioso. Siga a Jesucristo. Si quieres más información, lee la Biblia.